Muy bien, entonces Minisync cuenta con una amplia gama de restricciones globales, ¿sí? O sea, no son dos ni tres, son bastantes. De hecho, si ustedes hacen la búsqueda en Google y buscan Global Constraints para Minisync, se encuentran aquí en la página oficial, hay un sitio donde habla solamente sobre restricciones globales. Entonces, por ejemplo, hay restricciones para contar. Entonces está aquí el AMON, por ejemplo. Ahorita vamos a ver el AMON qué hace. Entonces dice, requiere que exactamente n variables en el arreglo X o en X tomen uno de los valores en B. B también es un arreglo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que cuatro valores de mi arreglo X tomen digamos que una serie de valores de un arreglo distinto, llámese B. Entonces, uno puede utilizar esta restricción. Por aquí hay uno, por ejemplo, que se llama atList. El atList requiere que por lo menos n variables en X tomen el valor B. Por ejemplo, yo quiero que por lo menos 5 valores de mi arreglo tomen el valor 4. O 6 valores de mi arreglo tomen el valor, yo qué sé, 0. Entonces, con atList yo puedo garantizar ese tipo de cosas. Y hay muchas, entonces están algunas para hacer conteo, están también las restricciones de all different y también all equal, all disjoint, cuando yo quiero que cuando estoy imponiendo restricciones sobre conjuntos, yo quiero que mis conjuntos sean disyuntos, es decir, que no tengan valores en común. Eh, También hay restricciones lexicográficas. Por acá también incluso se han incluido un conjunto de restricciones de ordenamiento. Cuando yo quiero, por ejemplo, que los valores en un arreglo me queden ordenados de forma ascendente, descendente, ese tipo de cosas, entonces yo puedo imponer restricciones de ordenamiento, puedo imponer restricciones, esto se llama se llama channeling, eso es, se me escapa el nombre, eh, ¿cómo se llama? Bueno, esto se llama, bueno, se me escapa el nombre. Bueno, el caso es que hay un conjunto de restricciones globales que podemos utilizar. También, por ejemplo, hay otras restricciones para hacer bill packing, que es un problema típico de scheduling también, eh, o de asignación pues, de recursos. Por aquí está scheduling, perdón, por aquí está el bin packing, que fue uno de los ejercicios que vimos en el curso. También hay restricciones que tienen que ver con grafos. Yo también puedo poner restricciones sobre grafos que me ahorran un montón de trabajo. Es decir, no son cosas que yo no pueda hacer manualmente, simplemente ya están allí y las puedo reutilizar. Y también hay restricciones incluso sobre expresiones regulares. Por acá hay unas sobre expresiones regulares, entre otras, ¿sí? Hay un montón. Entonces vamos a ver algunas de ellas, cómo de repente las podemos utilizar. Entonces pasemos acá. Está el all different, que como les dije, básicamente recibe un arreglo, en este caso un arreglo de variables enteras, y restringe el arreglo de enteros X a ser diferentes. Es decir, todos los valores de mi arreglo tienen que ser distintos. El all disjoint se utiliza típicamente o se utiliza para variables tipo conjunto. Recordemos que estas variables no las vimos acá en el curso, pero sí vimos conjuntos para definir los dominios de las variables. Entonces, lo que va a hacer es que restringe que el arreglo de conjuntos de enteros S pues, sea diferente. El all equal restringe el arreglo de enteros X a ser igual, es decir, yo quiero que todos los valores de mi arreglo tomen el mismo valor, entonces impongo la restricción all equal y le paso el arreglo X. N-value, esta restricción es interesante, mire que recibe una variable entera n y recibe un arreglo de enteros x. Y dice que requiere que el número de valores distintos en x sea n. Es decir, yo quiero que en mi arreglo, yo que sé, hay 100 valores y yo quiero que por lo menos 60 de esos valores sean distintos. Entonces yo impongo la restricción n-value, le paso el 60 y le paso el arreglo y eso me va a garantizar que por lo menos 60 valores de ese arreglo va a ser distinto. Bien. Algunas con ordenamiento, entonces increasing, y si le paso el arreglo, básicamente lo que va a imponer la restricción es que los valores del arreglo X sub I tienen que ser menores o iguales que el arreglo X sub I más 1, ¿sí? Es decir, me los va a poner de forma ordenada. Pero eso, nuevamente, insisto, eso no pasa mágicamente, uno puede entrar, revisar cómo se imponen esas restricciones,
¿Y cómo hace uno para garantizar que un valor de una restricción sea menor o mayor que otro? Entonces, pues eso en últimas se traduce a una serie de restricciones booleanas. Decreasing también, entonces aquí decreasing me quedó, no es con menor o igual, tiene que ser con mayor o igual que x sub y más 1. Lo mismo, entonces decreasing pues va a imponer restricciones para que nuestro arreglo quede de forma decreciente. Noten que algunas de estas restricciones globales vienen implementadas para, no solamente para arreglos con valores enteros, también viene implementados para arreglos con dominio sobre los flotantes o incluso para conjuntos. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, pues uno puede encontrarse allí una cantidad de funciones interesantes. Algunas de conteo, como yo les mencionaba ahorita, está el among. El among recibe una variable entera n, un conjunto x y una variable, pero un arreglo x y un conjunto de valores b. Entonces lo que sucede, lo que yo les decía ahorita, requiere que exactamente n variables en x, o sea, en el arreglo x, tomen uno de los valores en b. Bien. El predicado at least, entonces miren que el at least recibe un valor n, ¿cierto? Un arreglo x y un valor b. Entonces dice, requiere que por lo menos n valores en x tomen el valor de b. Lo que yo les decía ahorita, yo quiero que por lo menos 7 valores de mi arreglo queden en 0. Entonces uno puede utilizar esta función. El at most requiere que a lo sumo n variables en x tomen el valor en b. ¿Listo? Es simplemente una variación en la restricción. Y el count, este count, por ejemplo, miren que recibe un arreglo x, recibe una variable entera y y una variable entera c, y requiere que c sea el número de ocurrencias de y en x. A veces uno quiere contar cuántas veces aparece el 7 en un arreglo, cuántas veces aparece el 9 en un arreglo. Pues básicamente es recorrer el arreglo y compararlo con ese número. Entonces, cada comparación me va a dar un verdadero o un falso. Entonces, si yo sumo los resultados de esas comparaciones, pues al final voy a tener ese conteo. Pero pues esto lo hace de forma automática. No tengo que hacer ese arreglo de booleana, no tengo que hacer el recorrido yo mismo, sino que ya me lo hace de forma automática. Muy bien. Entonces, ya vimos que hay un conjunto de restricciones globales que me facilitan la vida, me facilitan imponer unas restricciones que son comunes en el quehacer de este tipo de problemas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos donde yo puedo utilizar estas restricciones globales. Podemos detener allí, profe.